ahí donde usted está, sentadito, cerremos un momentico los ojos y vamos a hacer una oración para entregarle este tiempo a nuestro Padre Dios. Mi buen Dios, Padre eterno, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por ese hermoso tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo de ministración a ti, en donde exaltamos tu nombre, Señor, en donde alabamos por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor, y por lo que tú siempre harás. Simplemente, Señor, entender que nuestras vidas están en tus manos y que si estamos aquí es para exaltar tu nombre. Queremos, Señor, escuchar tu palabra en este día. Queremos tener, Señor, unos oídos atentos a lo que tú hoy tienes para nosotros. Yo te pido, papá, que no sean mis palabras, que no sea mi querer ni mi pensar, que seas tú en este día hablando, Señor, como hablas también a mi corazón. Habla en este día a cada uno de estos hijos tuyos. Háblanos, Señor, y que tu palabra llegar a una tierra fértil, Señor, para que dé un buen fruto. Para que no solamente sea un mensaje especial que escuchamos, unas palabras, Señor, bonitas, sino que tu palabra, Señor, haga ese rema en nuestros corazones, porque de nada sirve tener un conocimiento en la mente si esto no baja a mi corazón, Señor. Que tu palabra esté en mi corazón, redarguya, Señor, y edifique nuestras vidas en este día. En el nombre tuyo, todopoderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Amén, amén. Bueno, familia, yo quiero invitarles a que estudiemos hoy un pasaje. Yo sé que la base de este tema es un versículo que de pronto hemos escuchado. Todavía no me vayan a poner porfis, aunque yo sé que ustedes por ahí vieron el título de hoy, pero si ustedes les hablan o escuchan un libro de la Biblia o si lo han leído, hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Sí, no, sí, bueno, es que no los veo como seguros. ¿Qué pasó por aquí María del Pilar que le hizo cara a Ana? Sí, yo sí lo he leído. Bueno, es un libro bien especial y hay un pasaje que yo quiero invitarles y es el título de este tema, de este día. Y bueno, a través de este pasaje y otros que vamos a estar hablando, Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo espero que el Señor hable a nuestros corazones en este día. El libro de los Cantares, si usted tiene ahí su Biblia, digital o física, yo le invito a que abra su Biblia en este libro. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que lo hemos titulado Atrapando las zorras pequeñas. ¿Han llegado a escuchar eso? ¿Que hay que atrapar las zorras pequeñas? Sí, no, wow, ¿cierto? Bueno, pues yo les invito a que vayamos allí a Cantar de los Cantares, ¿cierto? Cantar 2:15. Ahí, bueno, creo que ahí la presentación lo tenía, pero si me lo pueden buscar, por favor, en dos versiones. Vamos a buscarlo, yo sé que la mayoría conocemos la Reina Valera, pero también quiero que lo leamos, si me ayudan aquí los del máster, traducción viviente. ¿Listo? Vamos a leerlo primero. Bueno, ¿en cuál de las dos tienen ahí con ustedes? El máster. Vamos a preguntarle al máster para que nos lo proyecte. Cantares 2:15. Búsquenmelo en traducción viviente que yo voy a leer Reina Valera. ¿Listo? Ay, espérenme que me equivoqué de libro. Cantares. Ya está, listo, perfecto. Traducción viviente dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vidas están en flor. De pronto para algunos, como para mí, es un poco más conocido la Reina Valera. Cantares 2:15 dice en la Reina Valera: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces aquí el Señor nos está hablando de unos zorros, unas zorras, ¿cierto? Nos están diciendo que estas son ¿qué? Son pequeñas. Nos están hablando también de un viñedo, nos están hablando de que hay un fruto
y nos están hablando del cierne, en esta versión, en la Reina Valera habla del cierne, o de que ya está floreciendo, como lo leímos en la traducción viviente. Entonces, si me ayudan con la siguiente presentación, porfi, donde la número 3, vamos a, para que profundicemos en lo que en esta palabra el Señor nos está hablando, vamos a tener claros estas 3 partes importantes. Número 1, nos está hablando de la zorra, ¿cierto? La número 3, porfi, favorcillo, que ahí puse los significados. Entonces, ¿qué es la zorra o el zorro de los que estamos hablando? Dice, es un animal, la siguiente, porfis. Es un animal solitario que cava madrigueras, vive en ruinas solitarias, es astuto y celoso de su seguridad y le gustan las uvas. ¿Listo? Entonces, nos queda claro de qué animal nos estamos hablando allí. Nos habla de una viña. De pronto, si usted no se identifica con esto o no comprende con claridad, la viña es un terreno plantado de muchas vides, ¿cierto? Entonces, ¿qué fruto se ve en la viña? Las uvas, ¿cierto? Entonces, este es el terreno donde estamos esperando esta fruta, este hermoso regalo. Y el pasaje decía que se tuviera cuidado con estas zorras pequeñas que dañaban o que querían atacar, ¿cierto?, estas viñas, porque dice, ojo, porque estamos en cierne. El cierne es el momento donde está saliendo la flor. Luego de la flor viene el fruto, ¿cierto? Entonces estamos, digámoslo así, a puertas de encontrar el fruto por el cual se ha estado trabajando, por el cual se ha estado labrando, y pues finalmente es el regalo, ¿no? O sea, si el que trabaja, cultiva, no sé si alguno de ustedes ha estado en alguna oportunidad en eso. Amor, ¿cómo es que llama la fruta que vimos la flor en donde su hermana? La gulupa, perdón, exactamente. Yo no conozco, la gulupa es la maracuyá, ¿cierto? Sino que es más chiquitica. La gulupa es la que es de exportación. Yo no sabía que la gulupa primero venía de una fruta. Yo no tengo mucho conocimiento de plantas ni nada de eso. Y fue muy bonito, estuvimos en una oportunidad viendo la gulupa y veíamos era las flores. Yo estaba esperando el fruto ya completo. Más adelante obviamente lo vi, pero primero sale la flor, ¿cierto? Pero la flor, ¿qué me está indicando a mí? Que pronto va a llegar el fruto por el cual se estuvo labrando, el fruto por el cual se trabajó la tierra, el fruto por el cual se invirtió tiempo, momentos, recursos, para que finalmente llegue el fruto esperado. Entonces aquí hay un enemigo en estos viñedos y se llama unos pequeños zorros o la zorra, ¿cierto? Dice, ojo, ten cuidado con este pequeño animal que quiere venir a destruir. ¿Qué advertencia el Señor nos hace en nuestras vidas en este día? Y eso es lo que yo quiero invitarles que estudiemos en la palabra del Señor. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que son pequeñas, que a veces nosotros ignoramos, que a veces dejamos a un lado, pero llegan a hacer tal daño en nuestras vidas, crecen y se roban el fruto en nosotros? Entonces, esa es la primera pregunta y con la pregunta que hoy tenemos que salir. ¿Quiénes son esos zorros, esas zorras que se quieren llevar el fruto que el Señor quiere poner y que está trabajando, y nosotros también junto con el Señor estamos trabajando para ver el fruto del Señor? Así que teniendo esto presente, vamos entonces a poner algo en una balanza. Muchas veces hemos escuchado, o nosotros mismos en algunos momentos hemos dicho, ay, pero eso es algo pequeño, no importa.
¿Usted no ha llegado a decir eso? Que no, es chiquitico, fue un pequeño error, no hay problema. Un pequeño pecadillo, ¿cierto? Yo lo digo, yo estoy disque a dieta, ¿no? Entonces yo digo, es un pequeño pecadillo, pero yo empecé con pequeños pecadillos y ahora mi esposo me dice, pero ¿qué dieta estás haciendo, cierto? Porque empecé con una bolita de chocolate que me comí, ¿cierto? Y tuve un pequeño pecadito, era pequeño, parecía inofensivo, ¿cierto? Ese es el problema de aquellas cosas pequeñas que a veces dejamos a un lado, que ignoramos, pero van creciendo. Y es el instrumento, ojo a esto, y aquí ya nos ponemos más serios, con una dieta puede sonar hasta divertido, pero es el instrumento del enemigo en nuestras vidas para que el fruto no se vea, para que lo que yo estoy haciendo en el Señor y el trabajo que Dios obviamente está haciendo en mi vida desaparezca. Entonces, lamentablemente, como seres humanos, muchas veces intentamos poner tamaño a las situaciones y aún más a los pecados, lo que les decía ahorita. Muchas veces decimos, no, eso es pequeñito, pero ¿qué importa? Un pequeño desliz, ¿cierto? O una pequeña escapadita. Lamentablemente a veces empezamos a balancear y nosotros mismos, y yo sé que muchos venimos de una cultura y una religión que nos ha dicho que existen pecados benignos, malignos, yo no sé, blancos, negros, yo no tengo mucho conocimiento. Mi mamá siempre me dijo, pecado es pecado y punto, pero lamentablemente a veces decimos, esto es un pecado, una mentirilla, ¿cierto? Es una pequeña mentirita, es un pecado inofensivo, pero frente al Señor y a la mirada de Cristo, pecado es pecado. Y si usted está haciendo, si yo estoy haciendo algo que al Señor no le agrada, estoy desagradándole. No importa si es una mentirita bajo su mirada pequeña o si es una mentirita realmente grande a los ojos de la humanidad, yo ya estoy pecando delante del Señor y no estoy haciendo las cosas correctas. Por eso el Señor nos hace un llamado y una invitación, y es a que casemos aquellas zorras, porque por ser pequeñas se meten por cualquier agujero. Por ser astutas y ágiles, por eso se usa este animal, tienen esa facilidad de llegar a aquellos lugares o volverse activas en las áreas en las que ustedes o las que yo menos me imagino. Hay un gran siervo del Señor que está en la palabra de Dios, y yo sé que yo se lo voy a decir y casi todos van a decir, sí, sabemos quién es. ¿Se acuerdan de David? El rey David. ¿Recuerdan este gran siervo del Señor? Los que son músicos, salmistas, yo sé que llevan y hablan mucho porque el libro de los Salmos, ¿cierto? Es un canto especial de alabanza, de adoración del Señor hacia Él, y muchos de estos salmos los escribió este hombre. Pero yo quiero que miremos a la luz de la palabra del Señor, ¿qué le pasó al rey David? Segunda de Samuel, vámonos a la palabra de Dios, a Segunda de Samuel, el capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Y vamos a recordar rápidamente un momento en la vida de David. Y usted me va a decir, pero es que esa no fue una pequeña zorrilla, ese no fue un pequeño desliz que tuvo David. Pero vamos a ver qué ocurrió antes de que David cayera y tuviera una gran caída ante el Señor y peca. David y Betsabé, capítulo 11, ¿ya todos están ahí? Segunda Samuel, capítulo 11. Vamos a leer varios versículos para que recordemos este momento de la vida del rey David.
Dice así, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ojo a esto, yo quiero que hagamos inicialmente un énfasis en este pasaje porque yo les confieso que cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo no conocía este detalle. Cuando mi esposo me dijo, no, es que es la vida de David, porque estamos conversando acerca del tema, él dijo unas frases que a mí me quedaron sonando, yo después me fui a estudiar y a profundizar, yo dije, yo no sabía este detalle. Volvamos a leer este versículo 1, porque yo creo que más de uno de ustedes, como me pasó a mí, de pronto hemos desconocido este detalle. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que sale, ojo a esto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Encontraron un detalle ahí interesante? Déjenlo ahí, se quedó, ¿cierto? David se quedó, ya vamos a ver. David se queda, se van los demás a la guerra y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bersabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá está bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde había que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Vamos a dejarlo hasta allí. Tremendo, ¿cierto? Cuando uno lee este pasaje así, uno dice, ¿qué hombre, mejor dicho, con un corazón tan dañado? Si usted lo lee así, sin saber quién es el rey David, ¿cierto? Sin saber todo, y usted le dicen, vea, tal persona hizo esto, uno dice, duro.
Pues precisamente más adelante, no lo vamos a leer, el capítulo 12, si usted quiere continuar con la historia y con el detalle, puede leerlo el capítulo 12. Luego aparece Natán, ¿cierto? Natán, un siervo del Señor que Dios manda al rey David, le dice, imagínese, y él empieza con una historia. Hay un hombre muy rico, tiene ganado, pero hay otro hombre que solamente tiene uno, y este rey con toda la prosperidad que tiene, quiere el del otro, manda que lo cocinen, y entonces el otro se queda sin nada, teniendo todo en su casa, y él dice que David se enfurece y dice, ese hombre merece, mejor dicho, la muerte. ¿Quién mandó a hacer esto? Y él dice, pues ese eres tú, ¿cierto? Eso le dice este profeta, le dice, este eres tú, porque Dios ha puesto muchas cosas delante de ti. David en este momento, cuando ocurre esta situación, él estaba en la cúspide, llamémoslo así, de su carrera ministerial. Ellos ya habían ganado muchas batallas, tenían ya todo un imperio organizado, era el rey, ¿cierto? Tenía todo lo que él quería, pero se fijó de otra mujer, ¿cierto? De la única mujer que tenía este hombre, Urías. Y él obviamente tiene su momento con el Señor, se arrepiente. No vamos a hablar de este punto, sino que vamos a irnos al inicio. Por eso yo les di ahorita, y leímos 2 veces el primer versículo. Dice que estaban en tiempos de guerra, ¿cierto? Dice que era momento en que el rey dice que salgan los reyes a la guerra. Pero ¿qué hizo David? Se quedó. Dice la palabra de Dios que él toma la decisión de quedarse. No tenemos detalles de por qué él se queda. O sea, no vamos a decir es que él se quedó por esto, por lo otro. La palabra de Dios no nos da ese detalle, así que no vamos a decir exactamente por qué él se queda, pero David no va al lugar donde a él le correspondía estar en ese momento. El rey David se quedó, manda a su ejército, manda a los suyos a la guerra y él se queda. Y en ese momento que él toma esa decisión de quedarse, es donde viene su caída. Es donde viene el momento en que él dice que él estaba descansando, era la hora del descanso, él se levanta, va a la azotea, dice sube a la azotea, obviamente pues era la casa del rey, me imagino que era una casa hermosa y espectacular, grande, dice que él está en la azotea, empieza a mirar a todos los lados y oh sorpresa, ¿cierto? Se encuentra con una mujer que se está bañando. ¿Es pecado y lo hizo él a propósito en ese momento? No, ¿cierto? Ahí no hay pecado todavía, porque él dice que estaba mirando, pero ¿qué ocurre después? O sea, su primera mirada, como cuando dice usted volteó a mirar, ay, ups, ¿cierto? O sea, vi lo que de pronto no tenía que ver, pero si usted regresa la mirada, ahí ya empieza, ¿cierto?, a maquinar algo en el corazón. Y ahí es donde están las pequeñas zorrillas que dañan el fruto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno diría, empezó todo por un pequeño pensamiento, ¿cierto? Él miró para donde no tenía que ver, porque ojo, estamos en un mundo donde vamos a encontrar cosas, porque estamos en un mundo caído, ¿cierto? Y vamos a encontrar obviamente un enemigo que está como león rugiente viendo a quién devorar. Yo creo que todos hemos visto los programas de National Geographic y esos programas donde muestran a los leones. Yo esta semana con mi esposo nos hemos visto como 3 veces el mismo capítulo de los leones y los chitas. Hemos estado viendo a Chita, porque Joshua está ahorita pegado con Chita, quiere ver a Chita atacar. Oiga, a mí me encantan esos programas porque es muy, muy interesante ver la manera en que ellos atacan. O sea, el león, el tigre o el chita, ese tipo de animales no llegan y ven desesperadamente, atacan.
vea, se queda quieto, silencioso, mira el momento en que su presa está distraído, cuándo es el momento preciso para atacar. Pequeñas zorrillas que dañan y echan a perder el fruto. David tomó una decisión, no fue a la guerra, no fue con su grupo, decidió quedarse. No vamos a decir que hay sí o no pecado porque no sabemos la razón de por qué él se queda, pero él no está en el lugar donde debería haber estado. Y muchas veces esas pequeñas zorrillas que llegan a nuestras vidas también es, ojo a esto familia, a veces estamos, esto solo lo van a entender los colombianos, como da vivienda en el lugar equivocado, ¿cierto? A veces estamos en el lugar equivocado. Y cuando estamos a veces en el lugar equivocado, miramos, ¿cierto? Y vamos a encontrar un mundo caído. Pero si por un momento mi corazón, ¿cierto?, se desconecta del Señor, después de yo haber visto lo que no tengo que ver, ¿voy a qué? A mirar atrás nuevamente. Y todo inició con algo pequeño, ¿cierto? Pero fue una pequeña escapadita. No me va a hacer daño. Yo sé manejar esta situación. Yo soy fuerte, a mí esto no me va a hacer débil. Ojo familia, con esas pequeñas cosas que a veces vivimos y tomamos decisiones y por ahí muchas veces llega la caída en nuestras vidas. Y podemos estar en una cúspide muy especial, muy linda con el Señor. David, el rey David, había visto la mano de Dios, había visto la gloria de Dios en su vida, un hombre escogido y llamado por el Señor. Pero este gran hombre, en los salmos lo vemos, un hombre conectado con el Señor, un hombre que estaba al servicio de Dios, cayó. Y si él cayó, podemos caer, ¿cierto? Así que, ojo, familia. Esta es la primera advertencia y en sí lo que hoy el Señor nos está llamando. Cacemos, atrapemos, desaparezcamos de nuestras vidas aquellas zorrillas, cositas pequeñas que están haciendo mella en mi corazón. Aquellas pequeñas cosas que aún yo no he dejado atrás y que creo que sé manejar. Creo que no me hacen daño en mi vida, pero se pueden convertir en mi caída espiritual. Se pueden convertir en el motivo, y ojo a esto, la herramienta o la tentación que el diablo puso en su vida para que usted caiga. Ustedes no se imaginan al diablo, ¿cierto? Yo sé que no nos gusta nombrarlo, pero nombrémoslo. O sea, ustedes no se imaginan las ganas que el diablo le tenía al rey David. Enormes, ¿cierto? Porque era un gran siervo del Señor, usado por Dios. Y le dio papaya, ¿cierto? Le dio el momento. Y cayó. Obviamente es muy lindo mirar el proceso del rey David, cómo él se arrepiente, cómo él busca la presencia del Señor. En este momento se me escapa cuál es el salmo, pero hay un salmo, el Salmo 51, que es un salmo donde usted puede entender el dolor de este hombre por haberle fallado a Dios, por haber caído, y ese hermoso corazón de buscar el perdón del Señor. Y claro que sí, no vamos a señalar. Y al tomar este momento de la vida de David, no es para señalarlos, porque déjeme decirle algo, sí, él pecó y la embarró, y como diríamos, la embarró con todas, ¿cierto? Porque no simplemente se mete con una mujer casada,
sino que esta mujer queda en embarazo y después entonces arma un plan porque dice, bueno, llamen a Urias, lo mandó a la casa, o sea, mejor dicho, ¿quién le quería meter el bebé? A Urias, ¿cierto? Vayan de su esposa, vio que esa no le funcionó y entonces lo mandó a la primera fila en la guerra. Y él dice, donde obviamente iba a fallecer. Entonces, ¿lo mató con sus manos? No, pero en su corazón sí lo hizo. En su corazón lo hizo claramente. Pero él busca al Señor, obtiene el perdón. Claro que sí, también hay consecuencias al pecado. Obtiene el perdón del Señor, pero vive las consecuencias de su pecado. Pero hasta ahí vamos a dejar la vida del rey David, porque no nos vamos a centrar solo en esto, sino yo quiero que sigamos estudiando un poco y que sigamos ahondando en esto, en qué cosas son esas zorrillas que hay en mi vida, porque creo que nos queda claro que no son buenas, que son peligrosas, que hay que sacarlas de nuestras vidas, pero la pregunta es, bueno, ¿cuáles son entonces? ¿Cierto? Dígame entonces usted si las tengo que sacar de mi vida, si no son buenas, si me hacen daño, entonces ¿cómo las identifico? Y yo quiero compartirles esta parte que he puesto como 3 errores que nos llevan a pecar con facilidad. Cuando digo con facilidad, son esas caídas pequeñas, ¿listo? Caídas pequeñas que se convierten en ese pecado que ante los ojos humanos pueden ser muy grandes. Ojo a esto, lo digo ante los ojos humanos, porque ante la mirada del Señor no existe el pecado pequeño, ni el grande, ni el menos, ni el más, no, pecado es pecado. Pero Satanás sabe que los pecados son esas acumulaciones de esas pequeñas cosas que como creyentes nos llevan ¿a qué? A caer, a decirle al Señor no conforme a sus propósitos y a afectar y a ir en contra de la santidad del Señor. Y tristemente, familia, a veces nosotros justificamos, y ojo, esta parte me parece muy importante, muchas veces nosotros justificamos rápidamente nuestros pecados y nuestros errores y los llevamos a una justificación humana de que no importa, no le afectó a nadie, es pequeño. Por eso identifiquemos hoy 3 errores que debemos tener presentes. Si yo digo errores es que no debemos hacer, ¿cierto? O sea, no es tan correcto. Vamos a identificar 3 errores que debemos tener en cuenta para que no caigamos frente a esas zorrillas. Primer error, ahí está en la presentación, el error de no reconocer nuestra vulnerabilidad. Primer error, cuando yo digo, yo soy fuerte, esto no es un problema para mí, ¿cierto? Esto no me va a hacer caer a mí, no, eso no va conmigo. Este error fácilmente se convierte en el pecado del orgullo, ¿cierto? Creemos que esto no me hace daño a mí. Creemos que somos fuertes frente a cualquier tentación que podamos tener enfrente nuestro. Y cuando pensamos que no somos tan susceptibles a las tentaciones y que somos capaces de mantener, ojo a esto, nuestra guardia en alto, ignoramos entonces la verdadera realidad de nuestra naturaleza caída y al mismo tiempo de la voz del Espíritu Santo. Si usted se cree tan fuerte, si yo, Joana, ojo a esto, y esto es para todos, si yo, Joana, se cree tan fuerte frente a algo, ojo, porque yo estoy olvidando que hay una naturaleza caída en mi vida. Y yo estoy ignorando, ojo a esto, muchas veces a la misma voz del Espíritu Santo que muchas veces me dice, ojo, cuidado. Y yo me siento fuerte y que esto no es conmigo.
Familia, somos débiles y tenemos que reconocerlo. Un hombre que no se ve a sí mismo débil y se ve grande, está cayendo en el error del orgullo. Y estamos ignorando la santidad del Señor. Romanos 7, no lo vamos a leer, pero los que han estudiado la Biblia, ¿recuerdan que encontramos en Romanos 7? A ver, Romanos 7, a ver, Joel, usted dijo alguno, o alguien más ayuda a Joel que lo veo como... Hablando de la carne, ¿cierto? Entonces dice este cuerpo de muerte y espere que yo siempre me enredo aquí, el bien que debo hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, es el que muchas veces termino haciendo, y esa es la caída, y esa es la naturaleza caída de todos nosotros. Yo no se las estoy echando a ustedes, de nosotros. Esa es nuestra naturaleza caída. Entonces, primer error que no debo cometer es creerme que no soy vulnerable, ¿listo? Entonces, aceptemos nuestra naturaleza y nuestra debilidad frente a la santidad del Señor, de que estamos en un estado caído, pero que en Cristo, ¿cierto?, hemos sido justificados, somos justificados en Él. Segundo error, del cual tenemos que cuidarnos para no caer fácilmente. Pasarlo por fin a la siguiente. Segundo error, el error de descuidar nuestro compromiso con la santidad. El error de descuidar nuestro compromiso con la santidad. Y ahí sí yo quiero invitarle a que leamos un pasaje que leímos hace 8 o 15 días, cuando hablábamos del camino estrecho y ancho, en el Sermón del Monte. Mateo 7 del 13 al 14. No podemos olvidar lo que el Señor nos dice acá. Mateo 7 del 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿cierto? Recordemos que el compromiso que tenemos con el Señor hacia la santidad no es vivir una vida perfecta, porque creo que aquí no lo tenemos, ¿cierto? Y los que estamos aquí no lo estamos llevando, pero sí debe haber un querer en nuestro corazón y se debe haber una lucha en nuestro interior constantemente en el Señor a querer ¿qué? Agradar a Dios, a querer dejar de lado cada vez más aquello que al Señor no le agrada, aquello que yo estoy llevando en mi vida que está atentando contra la santidad de Dios, aquello que por tanto que me aleja del Señor. A mí el pecado me aleja de Dios, pero todos somos pecadores, claro que sí. Aquí no estamos hablando con nadie que no sea pecador. Y es más, creo que a veces nos juzgan y nos tiran muy duro a los que vamos a las iglesias porque quieren perfección y santidad en nosotros y no la van a encontrar. Pero sí un corazón que quiere glorificar a Dios. Pero sí un corazón que anhela cada día ser más. Lo que yo siempre digo, familia, que a mí me duela pecar. Para mí ese es un indicador que voy por el buen camino. Si yo estoy pecando y a mí no me importa, si yo estoy pecando y me da lo mismo, ¿qué pasa? Mi corazón está duro. Pero si yo estoy pecando porque sí, voy a seguir pecando. Pero si yo estoy pecando y me duele el corazón, si yo peco y me siento mal, si yo peco y busco la presencia del Señor, familia, vamos por buen camino. Porque me duele
atentar contra el Señor, porque me duele entristecer, lo que dice la palabra de Dios, contristar al Espíritu Santo. Entonces, el compromiso con la santidad no es que usted diga, ya, yo soy perfecto, y que se las crea, porque ahí hay orgullo, ¿cierto? Ahí volvemos al primer error, creerme que no soy vulnerable. Yo reconozco quién soy, yo reconozco la naturaleza que hay en mi vida, pero también reconozco que quiero vivir de una manera diferente. Y no solamente reconozco, sino que busco el cambio. ¿Y quién me da el cambio? Dios, no lo puedo hacer yo. Y tercer error que debemos evitar, dice, el error de dejar de rendir cuentas. Oiga, yo creo que esto me está jugando una mala pasada a veces. ¿Pilas? ¿O es que no saben? Ya. Déjemelo ahí por si vuelve a fallar. Gracias. Entonces, no importa cuánto tiempo hemos caminado con el Señor, el pecado siempre estará allí. Eso es una realidad. Pero la gracia de Dios que Él ha provisto para nosotros, su presencia en nuestras vidas, nos lleva a vivir de una manera diferente, a querer ver el cambio y la vida que Dios quiere para mí. Ningún sistema, yo sé que este punto es de pronto de los tres, puede ser el más extraño para usted, porque el primero dijimos, no se crea el todopoderoso, o sea, entienda que hay vulnerabilidad. Yo creo que ese lo entendimos. El segundo punto me decía a mí, recuerda la santidad de Dios y el compromiso a dejar el pecado, a ser mejor, a agradar al Señor, a no entristecer al Espíritu Santo. Yo creo que ese lo podemos decir, lo entiendo. Difícil, sí, es una lucha en nuestra carne, claro que sí, pero creo que lo entendemos. Pero este tercero me dice, el error de dejar de rendir cuentas a otros. Y para eso, para que entendamos este punto, yo quiero que vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, a Hebreos 13, del 24 al 25. Bien, venga, antes de leerlos, qué pena, yo no leí lo que decía la presentación allí y no lo mencioné, pero me parece importante, por eso me devuelvo un momentico al segundo punto. Si me ayudan un momentico a la presentación, que miré mi presentación y se me olvidó mencionarlo y me parece muy bonito. Se los quiero leer, con su permiso les voy a leer este párrafo porque me parece muy, muy importante. Dice, estamos hablando del compromiso con la santidad. Dice, si nos esforzamos en vivir en pureza, si no nos esforzamos en vivir en pureza, comenzaremos a justificar nuestros fracasos morales en vez de arrepentirnos. Hay cristianos que ven la santidad como legalismo y después caen en pecados en lo que no pensaron que caerían. Pero la santidad es la defensa que tenemos contra el ataque de nuestro enemigo. La verdad que ahorita que lo miré me gustó y precisamente por eso lo puse allí, justo se me olvidó decirlo, pero quiero devolverme a este punto, ¿por qué? Porque creo que yo personalmente en este punto me identifiqué muchos años atrás, por muchos años, pero no ahorita, sino mi pasado, ¿cierto? Creo que de donde venía antes, y estoy hablando realmente cuando estaba en Colombia, en medio pues de conocer con el Señor, yo recuerdo que a mí me decían mucho, tranquila, que es que aquí nunca le prohíben nada, venga, esto, aquí usted verá y tome las decisiones, el legalismo no va con nosotros, y por mucho tiempo me decían eso y se convirtió en
en una versión que yo también repetía muchas veces, no, esto no es legalismo, esto no es religión, esto es un estilo de vida. Y la verdad que es algo que el Señor, de las cosas que ha hecho en mi corazón, pues en los últimos años, es entender que hay cosas que tenemos que llamar como son. Hay cosas que son pecado y no podemos adornarlas, ¿cierto? A veces por no sonar, y pongo las comillas, religiosos, decimos, ah, no, pues yo respeto los puntos de vista, y claro, hay que respetarlos, pero tenemos que tener siempre nuestros puntos claros, y lo que la Biblia dice es pecado, y si la palabra de Dios lo dice, es así, punto. Porque muchas veces se cae en el ser light, ¿cierto? El llevar un mensaje agradable a los oídos, ¿cierto? Que no retumbe en la gente, pero lo que estamos haciendo es diciendo eso es legalista, y no es que sea legalista, es que es la palabra de Dios. Y si usted le quiere llamar legalista lo que viene en la ley de Dios, pues bueno, llámelo legalista entonces. Y yo he entendido que si la gente me quiere llamar legalista, que lo diga, porque estoy llevando a cumplir la ley de Dios en mi vida. Entonces, que nos llamen legalista, que nos llamen legalistas, si ese es el nombre que vamos a recibir por cumplir la palabra de Dios, por llamar pecado a lo que es pecado, por llamar a lo que a Dios no le agrada con su nombre, ¿cierto? Así que eso hace parte, familia, también de nuestro compromiso con la santidad del Señor. Un paréntesis que había hecho acá. Tercero entonces, ya tenemos Hebreos 13, del 24 al 25. Chicos, ¿me los tienen ahí? Sí. Listo. Hebreos 13, del 24 al 25 dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Ítala os saludan. La gracia, pero yo dije Hebreos. Ay, ¿será que lo anoté mal? Espéreme en un segundo, no, déme en un segundito por favor, porque entonces no era ese. Ay, no. No, pero sí, habla, no de denme en un segundo, qué pena con ustedes. Yo dije, sí, dice Hebreos, pero ese no era el que. Espéreme, yo voy a mi Biblia un segundo. ¿Cuál me dicen que es Hebreos? Bueno, sí, este es uno, este no es y ahorita leímos el otro. Dice, Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El llamado de Dios no es a que entonces usted, venga, lo exhorto, ¿no? Porque creo que eso ha pasado a veces, venga para acá Arturito que tengo que exhortarlo, no, ¿cierto? Venga, lo voy a exhortar a usted, no, ojo a esto. Pero sí tenemos, o sea, de la manera en que lo hacemos no es así, pero sí tenemos que entender que el Señor nos llama y nos invita, como Él nos dice que tenemos también que congregarnos, ¿cierto? Hacemos parte de un grupo y de la familia de Cristo. Pero también hay un llamado del Señor para nosotros y es a que nos digamos, ¿cierto? Y que nos apoyemos unos a otros. Señor. 10:25. Vamos a 10:25. Gracias, amor, me salvó. No, pero aquí tenía el otro, pero Hebreos 10:25. Si me lo dice, gracias, este era el que estaba buscando. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. No, el de Joel estaba en el punto, se ve que está estudiando acerca de la exhortación. Pero miren este pasaje, yo creo que este pasaje lo hemos leído varias veces porque a uno le dicen, vea, a usted nunca le han dicho, vea, no deje asistir a la iglesia porque la palabra de Dios dice que no deje congregarse. ¿No le han llegado a decir eso? Sí, ¿cierto? Se lo han dicho, a mí me lo han dicho, o sí, me lo dijeron, ahorita yo vengo, pero digamos me lo dijeron en un tiempo, ¿cierto? En un tiempo me lo decían, usted no puede dejar de congregarse, dice la palabra de Dios. Pero también en este mismo pasaje nos dice, pero no solamente congréguese, sino que dice, exhórtense, ¿cierto? Sino que exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Parte del amor por el Señor y por mi hermano es que busquemos, ¿cierto?, agradar al Señor. Si yo estoy viendo que mi hermano está haciendo algo que no es correcto, hay un momento para hablar, ¿cierto? De pronto usted no es el más oportuno o el que vaya a hacerlo, pero si estamos dentro de una congregación, hay pastores en la iglesia, hay ancianos, hay diáconos, ¿cierto? Hay servidores a los cuales usted se puede acercar, ¿cierto? Porque es un llamado del Señor que unos con otros también nos exhortemos y miremos de que no dejemos que cosas pequeñas que pronto usted hoy está viviendo, hay zorrillas en su vida que pronto usted no está identificando, porque ¿cuál es el peligro de las zorrillas? Que a veces no las vemos, no las identificamos, pero de pronto mi hermano, mi pastor, mi líder, ¿cierto?, puede estarlo viendo. Dejemos que el Señor también use a aquellas personas que hay en la congregación, ¿cierto? Yo no estoy diciendo tiene que ser solamente Mauricio y la palabra Mauricio es la palabra de Dios, no. O sea, hay diferentes personas en la congregación que sabemos son ancianos, no porque estén viejitos y con canas, aunque algunos ya tengamos ya canitas también, pero sino ¿por qué? Porque llevan un tiempo en la iglesia, porque están preparados, ¿cierto? Y puede ser un instrumento muy útil en las manos del Señor. Con esto nos vamos despidiendo de este tema, pero puedes pasar a al último slide, porfa, de la presentación. Quiero que nos quedemos con, bueno, no, ese no es el último. Es parecido a ese, no, tampoco. Diga. Ese. Hebreos 12:1 dice, por tanto pues que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente, mira esta parte, tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. Suena contradictorio, pero no lo es. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Familia, el pecado nos hace lento el caminar. Y de pronto si no, pero yo he estado muchas veces sin el Señor o pecando y yo he surgido. Estamos hablando en mi caminar con el Señor. A veces usted puede decir, yo llevo muchos años en la vida cristiana, llevo asistiendo a la iglesia, pero nada pasa, ¿cierto? Sigo igual, me siento estancado, crezco, no crezco, me voy para atrás. Pues la invitación del Señor en este día es a que pongamos cuidado a aquellas zorrillas que pueden estar en nuestras vidas. En oración, yo quiero hacerles una invitación, que le pidamos al Señor que nos muestre qué hay en mi vida, qué hay en mi corazón que no me está dejando avanzar. Porque es que no estamos hablando, pero es que ya estuvo hablando allá del pecado, sí, pero es que no estamos hablando del pecado. Cuando estudiamos el rey David, en sí no hablamos del adulterio, ¿cierto? Hablamos de lo que pasó antes, del haber mirado, del haber codiciado cosas pequeñas. Yo no les estoy hablando porque usted de pronto puede decir, vea, yo tengo el pecado de los celos.
y Joana es una mujer celosa y yo soy, no, para mí ya ese es un pecado claro, no es oculto. Bueno, es un ejemplo. Pero de pronto vamos a hablar de cosas pequeñas que hay en nuestras vidas que ni estamos atacando en oración, porque no somos conscientes de ellas, porque las hemos ignorado. Pero el Señor sí las conoce. A Él no se le escapa nada. Y si usted de pronto puede decir, bueno, sí, yo siento que no avanzo, yo siento que hay un estancamiento en mi área espiritual, yo siento que algo está pasando, pues de pronto hay aquellas zorrillas en su vida que ni usted ha identificado, pero que están haciendo lento su caminar en el Señor. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos, que apartemos estos últimos momentos para hablar con nuestro buen Señor. Padre Santo, hoy tenemos que reconocer que hay cosas pequeñas en nuestras vidas, Señor, que de pronto están arruinando mi vida espiritual, Señor. Porque eso es lo que pasa con aquellas cosas, Señor. Se roban el fruto, Señor, esa semilla que tú has implantado en mi vida, pero por tener un corazón, Señor, no apropiado, entonces, Dios, de pronto estoy caminando hacia atrás en mi caminar contigo, Señor. Hoy yo te invito, Hijo de Dios, que le hables a nuestro Padre Dios en este momento y le digas: hoy, Señor, reconozco mi vulnerabilidad, Señor. Reconozco, Señor, que la tentación, Señor, muchas veces me debilita. Reconozco, Señor, que hay áreas en mi vida, Señor, en las cuales yo no soy fuerte. Reconozco, papá, que hay cosas, Señor, que se convierten en esa área débil que el enemigo muchas veces ataca a mi vida. Y sí, papá, de pronto algunas veces me he levantado, no he caído, pero hoy también tengo que reconocer que muchas otras veces más, Señor, he caído y he atentado contra tu santidad, Señor. Te he entristecido a ti, Espíritu Santo. Y a veces frente a la mirada humana no son cosas grandes, Dios, pero yo sé que tú quieres, Señor, que yo me aleje de eso. Así, Señor, hoy te oramos. Hoy clamamos por tu presencia, Dios, y para que tu voz, tu Espíritu Santo, sea tan clara en nuestras vidas que no haya la menor duda, Señor, de a dónde debo estar, de qué lugares debo huir, Señor, y con quién, Señor, estoy es contigo. ¿Quién es mi fortaleza sino tú? ¿Quién es mi fuerza, Señor? Tú lo eres, Dios. Tú eres el que me lleva, Señor, a vivir en la victoria, Señor. Tú eres el que me levantas. Y tú también, papá, eres quien me ha perdonado. Porque soy pecadora, Dios. Hoy lo tengo que reconocer, Señor. Hay pecado en mi vida. Pero también reconozco en este día, Señor, que quiero agradarte a ti. Hoy reconozco en este día, papá, que quiero cumplirte a ti, Señor. Quiero, Señor, vivir conforme a tus propósitos. No quiero vivir, Señor, más de esa manera en donde, papá Dios, en vez de ver un fruto permanente, Señor, veo como mi vida a veces se aleja de ti. Puede que hoy esté acá, Señor, y no me he alejado de la congregación, pero el que yo esté aquí en este lugar hoy no significa que mi corazón esté contigo, Señor. El que hoy me encuentre en tu casa, Señor, en este lugar, con esta iglesia, no necesariamente, Señor, significa que mi corazón está contigo, que en mi intimidad, en mi hogar, busco tu presencia, que quiero cumplirte a ti, Señor, que quiero hacer tu voluntad. Queremos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Y gracias, Señor, también te damos hoy por esta iglesia donde tú nos tienes. Porque como veíamos, Señor, en ese tercer error,
También nos has dado un lugar, Señor, en donde podemos acompañarnos, en donde podemos exhortarnos unos a otros. Me has dado una familia, unos hermanos en Cristo, quienes también son instrumento tuyo, Señor, para hablar a mi vida, Señor. No me dejes cerrar, Señor. Quiero escuchar tu voz a través de la persona, Señor, que tú pones en mi vida, en esta congregación. Llévame, Papá Dios, a cumplirte a ti. Llévame, Señor, a tener una vida conforme a tu voluntad. A dejar atrás, Señor, lo que tengo que dejar. Y a vivir conforme, Señor, a como dice tu palabra. Ahí en la misma actitud en la que estamos en oración, vamos a repartir en este momento el pan y el vino. Yo invito que para recibir del pan y el vino, usted mismo se haga un autoexamen y usted mismo delante del Señor reconozca si usted es digno de recibir del beber, tomar y comer del pan y del vino del Señor. Porque el Señor manda que todo aquel que tome y beba, ¿cierto? Primeramente sea un hijo, sea una persona nacida de nuevo, una persona que viva en santidad, una persona que luche contra los deseos de la carne, una persona que verdaderamente dé frutos de arrepentimiento. Por eso yo le invito a que usted entonces no está obligado a beber ni a comer de la cena, y ni lo haga porque el de lado que pensará. Hágalo delante del Señor, teniendo en cuenta la instrucción que Él mismo nos ha dado en la palabra de Dios. Si yo tomamos y bebemos comemos y tomamos del vino, nosotros estamos recordando la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Nosotros tenemos que recordar que Jesucristo fue el Cordero inmolado en la cruz. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, de la esclavitud, ellos comieron esa noche y mataron unos corderos y con la sangre untaron los dinteles. Y cuando el ángel de muerte pasó, todo aquello que estaba marcado por la sangre del cordero, el ángel de muerte no entraba. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es nuestro cordero. Y eso se conmemora, eso es lo que nosotros conmemoramos cuando recordamos lo que Cristo Jesús hizo. Él fue ese cordero que entregó su propio cuerpo y derramó su propia sangre para que con su sangre nosotros tuviéramos vida. Por eso entonces, ahí donde está, vaya usted tomando del pan y vaya usted tomando del vino. Pablo, en la carta a los Corintios, cuando habla acerca de la institución de la Santa Cena, él recrimina algo a esta iglesia y les dice: no coman ni beban de la Santa Cena por glotonería, porque muchos comían para quedar llenos y muchos bebían para ser embriagados. Pero Pablo, por eso entonces él habla a esta iglesia, y yo le invito a que usted tome del pan en su mano derecha y recordemos lo que la palabra de Dios dice. Pues yo, como pastor en este día, así como Pablo, yo transmito lo que hemos recibido del Señor mismo, que la noche en el que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan. Toma el pan en su mano derecha. Y Jesús, tomando el pan, dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este pan es mi cuerpo, el cual es entregado por todos ustedes. Esto representa el cuerpo de Cristo Jesús. Hagan esto en memoria de mí. Yo lo invito a que usted coma del pan en este momento.
Ahora yo le invito a que tome del vino, de la copa, que de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la bebieren. Por esta sangre, por la sangre de Cristo, nosotros hemos sido comprados y todos nuestros pecados han sido borrados. Yo le invito a que usted tome la copa. Cada vez que comemos de este pan y nosotros bebemos de esta copa, de este vino, lo que usted y yo estamos haciendo como cristianos es anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de que Él venció la muerte, y también anunciamos que Él volverá por nosotros. Amén. Fuerte aplauso al Señor.